Creo que todos en la vida enfrentamos momentos difíciles, crisis que nos llevan muchas veces al desespero, a un estado de confusión, muchas veces a dudar de Dios o a hacernos preguntas que nos inducen hacia un círculo vicioso de confusión. ¿Por qué? Porque hemos perdido un familiar, porque hemos sufrido la traición de un hombre, una mujer, porque hemos caído en quiebra, porque nos han detectado una enfermedad incurable, porque alguien nos decepcionó y así sucesivamente. La pregunta es, ¿cómo hacer para enfrentar las crisis de las cuales nadie está exento? La palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que lo mejor que podemos hacer es correr a Dios, quien es el único que tiene el control de todas las circunstancias, sin que eso no signifique que nosotros podamos manejarlo a Dios. El que Dios tenga control de todas las circunstancias me obliga a mí a ser humilde y a depender de Dios para que Dios me ayude a enfrentar esa crisis. Y qué bueno que nosotros podamos ser sinceros y honestos, Pierre, José, a la hora de enfrentar una crisis y preguntarnos si realmente lo que estamos viviendo no es una consecuencia de una mala decisión en vez de culpar a Dios o a las personas. Si lo que estamos viviendo no es fruto de una injusticia que estamos viviendo porque nos exponemos, vivimos en un sistema y en un mundo que es injusto. O preguntarnos si lo que estamos viviendo simplemente es una prueba, es parte del camino y tenemos que aprender a asimilar lo que estamos viviendo y a demostrarle a Dios, a nuestra familia y a la gente que nuestra fe no es de balde, que no es simplemente que amamos a Dios y lo seguimos porque todo está bien, sino por un tema de convicción. ¿Qué opinas, Ben? Creo que existen diferentes tipos de crisis. Están las crisis inesperadas. Por ejemplo, personas que de un momento a otro se enteran de una noticia, una situación, un despido en el trabajo, una enfermedad física, algo inesperado que no es producto de su responsabilidad, sino que es producto simplemente de una prueba, de un momento difícil que ellos están pasando. Son las crisis inesperadas. Nadie está, creo, preparado para una situación así, en la que te dan una noticia que realmente te mueve el piso. Están otros tipos de crisis que son, por ejemplo, crisis en las cuales tú ya sabes que esa persona en algún momento, producto de su estilo de vida, va hacia ese destino. Por ejemplo, cuando te enteras que tienes diabetes, pero durante mucho tiempo las personas te dicen si sigues comiendo así te puede dar diabetes, si sigues alimentando así te puede dar diabetes, o el médico. O sea, son crisis que son producto de una irresponsabilidad, son producto de malos hábitos, son predecibles, no son inesperadas. Y están también las situaciones que son producto de consecuencias ya de acciones que dejan de ser una irresponsabilidad o un mal hábito, sino un adulterio, pecados, cualquier tipo de pecado, y que eso degeneran en consecuencias graves. Por ejemplo, el adulterio en divorcio, el día de mañana en cosechar lo mismo quizás de otras personas. Entonces, el consumo de alcohol también, cuando sé que me hace daño. Pero sea cual sea, viene a ser una crisis, ya sea que sea provocada, ya sea que sea inesperada, ya sea que sea predecible. Cualquiera de los tres casos es una crisis, y creo que la crisis mueve el piso del ser humano, el piso de la persona, te hace salir de tu estado de confort, de tu estado de comodidad, te hace en algunos casos mirar a Dios y buscar a Dios, que es el camino correcto. En otros casos hay personas que buscan culpables, se aíslan de Dios, se apartan de Dios, creen que Dios es el responsable. ¿Por qué me pasó esto a mí? Principalmente en aquellos que les sucede algo inesperado. Y la pregunta es, la pregunta no es si la crisis va a venir, la pregunta es cómo vas a responder a las crisis.
porque cualquiera de esos tres tipos de crisis en algún momento van a venir a tu vida. La pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar frente a ese tipo de crisis? Esto es importantísimo porque normalmente hay muchas personas que lo primero que hacen es culpar a Dios, es culpar a las personas. Lo último que hacen es preguntarse si lo que están viviendo es una prueba, es una consecuencia de sus malas decisiones o simplemente es una injusticia de la cual también Dios los puede ayudar. ¿Qué piensas, Rosario? Generalmente esa es la actitud que adoptan las personas ante una crisis, ¿no? Cuando es fruto de una mala decisión tomada, entran en un círculo vicioso de condenación y de culpa. Cuando es por una mala decisión tomada por otra persona, culpan a las personas. Y en caso de esas crisis inesperadas, generalmente la gente tiende a culpar a Dios y a cuestionar a Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto a mi hijo? ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió esta desgracia en mi familia? Y como usted decía, ese es un círculo vicioso que nos lleva a la confusión, que no contribuye en nada a la solución del problema. Pero sea cual sea el escenario que esté viviendo una persona, sea cual sea la razón por la que esté viviendo la crisis, siempre Dios está esperando que nos acerquemos a Él. La palabra de Dios dice algo espectacular. La Biblia dice, el Señor Jesucristo mismo dijo, vengan a mí los que están cargados y los que están cansados, bueno, yo los haré descansar. Eso sería enfrentar la realidad. Aceptar lo que me está pasando y aceptar también mis limitaciones y la necesidad que tengo de Dios y de repente de otras personas también que puedan ayudarme en este proceso del camino. Así es, si me equivoqué, cometí un error, pues bueno, corro al Señor, pido perdón, el arrepentimiento hace que Dios me pueda perdonar y tenga la oportunidad de volver a levantarme, pero bueno, esa es la realidad. Ya no puedo revertir el pasado, la mala decisión está tomada y culpándome y condenándome no voy a sacar nada. Más allá de que eso te deje como saldo dolor, sufrimiento, llanto, impotencia, no te puedes librar de esos sentimientos, son parte de la crisis. Pero el aceptarlo, yo creo que es lo mejor, porque la otra alternativa sería la negación. Hay personas en este mismo instante que quizás están viviendo este tipo de crisis y que todavía siguen negando la realidad. Y la negación no solamente se ve en personas que no aceptan, por ejemplo, que tienen una adicción, un vicio, sino que se ven personas, por ejemplo, que han perdido a otras personas. Por ejemplo, padres que han perdido a sus hijos y hasta ahora el cuarto sigue intacto, no lo tocan, porque ellos albergan inconscientemente una pequeña esperanza de algún día volver a ver a sus hijos. Y eso es irreal porque te mantiene en una espera tormentosa en el alma que no es consciente, es inconsciente. Y que va acompañada de depresión. Dos, hay padres que no tocan el cuarto de sus hijos porque creen que están traicionando a sus hijos. Si ellos ponen ahí una oficina, si remodelan la casa, no quieren irse de esa casa porque allí murió el esposo. Y viven tormentados a un recuerdo sin poder ver el futuro. Están atados a un pasado, perdiendo el tiempo en un pasado que no tiene futuro. Y lo mejor que pueden hacer es aceptar la situación. La persona murió, tengo que aprender a vivir con ese dolor, pero tengo que proyectarme porque la vida continúa. Y si la persona sigue atada a la muerte de su hijo, a la muerte del esposo, a la pérdida, a la traición, a la infidelidad, personas que siguen atadas a una infidelidad que le causó una persona, un abandono, y después de 3 años dicen, yo tengo fe que algún día va a volver. Y son personas que pierden cualquier cantidad de tiempo porque están albergando una esperanza tormentosa en su subconsciente. No conscientemente, pero en su subconsciente ellos albergan en un pequeño espacio esa esperanza de que ellos podrían volver. Y esa es una irrealidad. Al hacer eso no les permiten ver el futuro, no les permite ver nuevos horizontes, no les permite ver nuevas personas, nuevos hijos, no les permite disfrutar a los hijos que le quedan. Por ejemplo, padres que perdieron a sus hijos y se ahogaron en una depresión, en un vacío, y tienen otros hijos para disfrutar. O sea, hay muchas reacciones que las personas tienen y de ese modo muestran que están negando su realidad. Me llama la atención poderosamente la historia de David y su hijo. David tiene un hijo por el cual clama, entra en ayuno, oración, se rasga las vestiduras, hace todo lo que estuvo a su alcance, pero el hijo no se salva y muere. Y una vez el hijo muere, se levanta, se baña, come, se viste y prosigue. Y la gente que estaba a su alrededor dice, no entendemos, mientras el niño estaba vivo, lloraba, se lamentaba, clamaba, ayunaba, no quería comer. Bueno, David le dijo, mientras estaba vivo tenía que hacer todo lo que esté a mi alcance para salvarlo, espiritualmente, humanamente. Pero
ya está muerto, ya no puedo hacer nada. Eso es ponerte en contacto con la realidad sin que eso signifique que el dolor se va a ir. No, va a estar ahí el dolor. Pero creo que es más sabio aceptar la realidad y levantarse como hizo David y poner la mirada en el futuro y seguir viviendo, porque la vida continúa, y aprender a vivir con esa pérdida. Creo que ninguno de nosotros vamos a poder librarnos de esa clase de crisis. Así es, apóstol, y lo vemos de una forma espectacular en David, la actitud que debemos tener ante las crisis. Porque usted bien decía, él había hecho todo lo que estaba a su alcance y aún así las cosas no salieron de la forma que él esperaba. Pero en lugar de aferrarse, en lugar de negar la realidad, en lugar de seguir... molestarse con Dios. De molestarse con Dios, de cuestionarlo, de deprimirse, de agilarse, lo que él hizo fue levantarse, no cuestionar a Dios, aceptar su voluntad, se baña y lo primero que hace es entrar a la presencia de Dios. Fue a buscar a Dios, la fuente de poder, la fuente de fortaleza. Con otra actitud, ya no para que le salve al hijo, sino para que pueda fortalecerlo y seguir adelante. Seguir adelante, exactamente. Luego se pone a comer, empieza a llamar gente a su alrededor, no se aísla porque el hacerlo no iba a traer solución al problema que él estaba viviendo, no le iba a devolver al hijo. Así que lo que le quedaba era levantarse y enfrentar la vida con una actitud de fe a pesar del dolor que estaba viviendo. Wow, creo que hay mucha gente que nos está siguiendo en este momento y sé que estás pasando por momentos difíciles, pero déjame decirte algo. El buscar a Dios, el entrar en su presencia, el aferrarte a una palabra, es lo único que te va a sostener. Sí, apóstol, pero ya vengo haciendo esto años y años, no importa. Si no hayas hecho eso, quizás no hayas estado en pie. Y la mejor forma de vivir la vida es de esa forma. Porque no solamente aprendes a vivir con esa pérdida, aprendes a sobreponerte y aprendes a dar lo mejor de ti, porque hay periodos de vida que vienen por delante donde lo que viviste te va a ayudar y va a ser el sostén para asumir nuevos retos, nuevos desafíos. Estamos hablando acerca de cómo manejar las crisis, estos cambios bruscos, inesperados, a veces predecibles, por cosas que venimos haciendo y como consecuencia, bueno, empezamos a enfrentar un sinnúmero de circunstancias difíciles, pero que se veían venir. El caso del individuo que está consumiendo mucho alcohol, que está consumiendo drogas, que está trayendo demasiados problemas y conflictos a casa. El adulterio que venías practicando y que de alguna manera ya estaba generando roturas, fisuras, desintegración en tu matrimonio, el mal manejo de tu economía, el no tener un presupuesto, el no cuidar tu salud, el no comer sanamente, el no hacer ejercicios. Son crisis predecibles. Pero también hablamos acerca de crisis que son provocadas por el sistema y porque te relacionas con personas malas, injustas, dañinas, median tu dignidad, te acusan de cosas que no son, cuestionan, critican y no dejan en sí de ser los autores de esa clase de crisis. Y la otra, cuando estás pasando por pruebas y tu fe está siendo sometida a prueba, porque la Biblia dice que tu fe tiene que ser probada. Pero yo creo que al margen de cualquier sea el escenario, estos tres escenarios hay que ponerlos en contexto. Porque si tú lo pones en contexto, vas a saber qué hacer en ese momento. Si fue una mala decisión, aprenderé de mis errores, pero la vida sigue. Y eso no me tiene que condenar, ni llenar de culpa, ni introducirme en un círculo vicioso de desánimo, angustia, depresión. Si es una injusticia, bueno, pediré a Dios que me ayude a levantarme y a enfrentar esta injusticia y usar todos los medios legales. Pero si es una prueba, aprenderé a ceñirme y a avanzar creyendo que lo mejor viene por delante. ¿Por qué? Porque es una prueba. Y junto con la prueba también viene la salida y la victoria. ¿Qué piensas, Pierre? José. La Biblia muestra un ejemplo claro en el libro de Job y muestra cómo Job sufrió una crisis inesperada y se lo ve en los primeros versículos de Job adorando a Dios,
se lo ve en los primeros versículos de Job, exaltando el nombre de Dios en medio de su prueba, en medio de su dificultad, de su sufrimiento, de algo inesperado que realmente fue doloroso. Una destrucción en su economía, la pérdida de sus hijos, la separación de su mujer, abandono, soledad y enfermedad en su cuerpo. Entonces él está en una situación realmente crítica cuando de un momento a otro él empieza a sentirse culpable, empieza en su humanidad a cuestionar a Dios en cierta manera, empieza a maldecir el día en el que nació, hasta que tiene una conversación con Dios. Y Dios le dice, cíñete y me escucharás, porque ahora hablaré yo y hablaste tú bastante. Y le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé las lumbreras, cuando yo formé el sol, cuando yo creé las estrellas, cuando yo formé al águila, cuando yo formé a los dinosaurios, cuando yo formé a tales animales? Y le empieza a mencionar un sinnúmero de cosas que Dios hizo y que estaban fuera del alcance del conocimiento y del razonamiento y de la comprensión de Job. Entonces, luego de ese cuestionario que Dios le hizo, Job, en el versículo 38 al 40, se puede ver cómo la mentalidad de Job fue cambiando. Y Job dice, taparé mi boca y me callaré. Era una bestia, dice, y hablaba lo que no sabía, dice. Y después dice, de oída le conocía, pero ahora mis ojos le pueden ver. Job en ese momento no recibió la respuesta a lo que le estaba pasando. Pero Job tuvo revelación de que Dios era todopoderoso y que sabía lo que él estaba haciendo. O sea, a veces puedes entender la situación y entender esta es una prueba porque Dios quiere hacer esto conmigo y Dios te lo muestra. Pero a veces ni eso, a veces no vas a entender la situación que estás viviendo y tú dices, ¿esto en qué me va a ayudar? Y una persona que dice, yo estoy siendo fiel a Dios, una persona que dice, estoy buscando a Dios, estoy amando a mi familia, estoy haciendo todo bien, ¿por qué me pasa esto? Entonces, hay situaciones inesperadas en las que no vas a encontrar respuesta. Job no encontró una respuesta. Dios no le dijo, te voy a restituir 10 veces más, te voy a dar el doble, todo va a pasar. No le dijo nada de eso. Simplemente le trajo un poco de revelación de que Él era el Todopoderoso, el diseñador del universo, y que estaba en control y sabía lo que iba a hacer con Él. Entonces Job entendió eso y dijo, si Él es el diseñador del universo, si Él está en control y si Él está permitiendo que yo pase por esto, ha de tener un plan. Él es bueno, Él es justo y lo mejor irá a salir de esto. Mejor me tapo la boca, me callo y decido seguir confiando. ¿Cuál fue la consecuencia de esa acción positiva que tuvo Job? Fue multiplicado, fue bendecido, tuvo hijos, hijas, ganado, tuvo más de lo que había tenido anteriormente, fue recompensado de una forma maravillosa con Dios. Entonces hay casos en que sí puedes entender la voluntad de Dios y a veces hasta Dios te lo puede revelar, te puede hablar audiblemente, te habla a través de un hombre, te dice todo va a pasar, pero a veces siente un silencio y no hay respuesta a tu cuestionamiento. En ese momento es en el que tienes que dejar de razonar tanto y de encontrar la respuesta por qué te está pasando lo que te está pasando y tienes que empezar a creer y a confiar que Dios está en control de tu situación, aunque no puedas entenderlo y que algo bueno va a salir de allí. Cabalmente, la fe es la certeza de lo que espero, no de lo que pienso, no de lo que siento. Quizás no lo sientas, quizás no lo entiendas, pero yo sigo creyendo que Dios está en control, que Dios me ayuda, que Dios prometió que no me iba a abandonar, que esto me va a hacer mejor persona, que voy a crecer, que voy a ser más fuerte, que tengo que seguir peleando, que tengo que ir para adelante. Y esa fe, apóstol, es la que nos sostiene en medio de los momentos difíciles. Porque pienso en esas personas que, como decía el profeta Pierre, están amándolo a Dios, están dando lo mejor para su familia y aún así están haciendo las cosas correctamente y aún así tienen que pasar por circunstancias duras y difíciles. Y hay una promesa hermosa en la Biblia, Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Es decir, la Biblia no nos está diciendo, Dios no nos está prometiendo que todo lo que nos pase sea bueno, sino que el producto, el resultado final de todo lo que vivimos, aun cuando sean cosas difíciles, malas, aun cuando sean crisis dolorosas, incomprensibles, aun cuando sean cosas que no comprendemos, nos va a ayudar para bien. El tener esa perspectiva
El tener esa fe de que Dios está en control, de que Dios está obrando por medio de esa circunstancia, creo que es lo que nos va a sostener. El tener una actitud de cuestionar, de decir, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Qué habré hecho mal de repente una persona? O sea, eso en primera instancia, ese análisis está bien, porque de repente puede ser una consecuencia de una mala decisión. Pero si yo estoy consciente de que estoy amándolo al Señor, tengo que dejar esos cuestionamientos y tengo que decidir creer y poner mi fe y mi mirada en Dios. Y algo importante es que si se va la Biblia al Salmo 73, se encuentran a un hombre de Dios llamado Asaf, donde este hombre decía algo muy importante. Yo estoy haciendo todo bien, he guardado mis ojos para no mirar cosas inmundas, me he guardado el pecado, he decidido honrar a Dios y todo en la vida me está haciendo más difícil. Y veo cómo los impíos prosperan, dice, los ojos están saltados de tanta gordura, de tanto comer, todo le sale bien, todo le sale fabuloso, a mí todo me sale mal, estoy en prueba, en lucha, y ellos siguen prosperando. Pero mire lo que dice después. Dijo, él estuvo a punto de resbalar hasta que entré al santuario de Dios, entré a la presencia de Dios y allí descubrí que ellos están en lugares resbaladizos y cualquier momento van a caer. Mas yo, dice, mi confianza está en Jehová, mi seguridad está en Él. Este hombre llegó a cuestionar cómo los hombres impíos del mundo prosperaban. Y él, que era temeroso de Dios, todo le salía mal. Y dijo, estuve a punto de resbalar hasta que entendí el final de ellos y el final mío, dijo Asaf. Entonces, qué importante también que las personas puedan entender eso. No se comparen con otros que dicen, ese vive a su manera, traicionando, vive tumbando a medio mundo, vive maldiciendo a la gente, o el de allá es un narcotraficante, el de allá es un tumbador, este acá, y viven y tienen todo lo que quieren. Y dice una persona, yo voy a la iglesia, hago todo bien y estoy en prueba. O sea, qué importante que puedan estudiar el caso de Asaf, porque ahí van a poder entender que hay circunstancias en las que el cristiano está siendo probado. Y parece que él afuera lo tiene todo y todo está saliendo maravilloso. Parece. Pero Dios le mostró y le dijo, ellos están en lugares resbaladizos. Cualquier momento es su caída. Y habla también de su final. El final de ellos es final de vergüenza, de muerte. Porque nadie que vive violando leyes morales, espirituales, haciendo las cosas contra ruta, va a terminar bien. Muéstrame una persona, una sola, que haya terminado bien y que haya vivido siempre haciendo las cosas incorrectamente. Sin embargo, ve la vida de aquellos hombres que han podido sobreponerse a las pruebas, a los momentos difíciles, confiar en Dios, hacer lo que es correcto, hacer lo que es justo, trabajar dignamente, honradamente. Vas a encontrar que el final de ellos es honroso. Vas a encontrar que su final está rodeado de hijos sanos, de hijos que lo aman, los honran. Vas a encontrar un final de gente que los admira y los ama porque fueron hombres que vivieron para enseñarles a amar a Dios y para reafirmar el valor de las personas, agregarle valor a las personas. Entonces, yo creo que no hay que caer en ese círculo vicioso, ¿sí? Y más bien decir, no, la vida es así, la vida es difícil. La vida demanda un compromiso. La vida demanda que yo sea un hombre o una mujer de principios. La vida demanda que yo siga un camino correcto. Estrecho, difícil, sí. Acá está el espacioso donde tú puedes hacer lo que quieras y no le das cuenta a nadie. Pero a la larga, cada uno tendrá lo que sembró. Qué justo que es Dios, ¿no? Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. ¿Por qué no me sigues en este momento tan especial de oración y le dices conmigo a Jesús, Señor Jesús, gracias? Porque hoy entendí que la vida está llena de problemas, crisis, momentos inesperados y también circunstancias que yo provoco. Pero al margen de todo, quiero darte gracias porque tú prometiste que estarías con los ojos sobre los justos de la tierra, tus oídos atentos a la oración de tus hijos. Y yo quiero convertirme en un hijo, una hija. Y para eso me arrepiento de mi vida pasada, mis errores, mis pecados, maldades y las cosas que no quería ver a voluntad propia. Y creo que en la cruz diste tu vida por mí para hacerme justicia. Yo confieso que eres mi Señor y mi Salvador. Y me dispongo a partir de este momento a poner en perspectiva, Señor,
las crisis que estoy viviendo, si fueran consecuencia de mis malas decisiones, ayúdame a aprender una lección de estas malas decisiones que tomé. Si fueran injusticia provocada por el mundo y la gente con la que convivo, dame fuerza, Señor, y hazme justicia, porque tú amas la justicia y el derecho. Y si fuera una prueba, ayúdame a sacar lo mejor de mí, Señor, en este momento difícil que estoy viviendo. Qué bueno saber que de tu mano me puedo sobreponer, avanzar, seguir viviendo, porque la vida continúa. Gracias, Jesús, por esta palabra. Gracias por infundirme aliento, confianza, seguridad. Y gracias, Señor, porque si te tengo a ti y te amo por sobre todas las cosas, todo me va a ayudar a la larga para bien. Amén. Amén. Qué bueno que hiciste esa oración con nosotros. Cabalmente ese es el propósito, llevarte a los pies de Dios, enseñarte lo que dice la Biblia. En la Biblia hay tanta sabiduría. Ten la costumbre de leer la Biblia, orar. Ven, congrega en la iglesia. Si no estás en Bolivia, estás en otro país, por favor, visita una iglesia cristiana donde se predique el Evangelio. Sin duda que permanentemente estarás alimentando tu fe, tu espíritu, serás cada vez más fuerte. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.